adecuada para el ejercicio de su profesión y para el estudio de otras materias. En ese sentido, casi podríamos decir que el derecho romano opera como una suerte de verdadera introducción al derecho. Porque ustedes habrán visto la materia introducción al derecho, materia que es de mi gusto personal, sin embargo, no nos introduce mucho al derecho, más bien nos plantea cuestiones respecto de la lógica jurídica, de la filosofía del derecho, lo cual es muy útil e interesante para la conformación de la mentalidad de los futuros profesionales. Pero no entra completamente en las instituciones de derecho. El derecho romano en ese sentido, por un lado, proporciona la terminología, proporciona los constructos, los conceptos que sirven para la explicación del derecho en general. Cuando ustedes aprendan el derecho romano, que es una obligación, que es una compraventa, cuando vean que es un delito, este concepto sirve para los romanos y sirve para ahora, y es el concepto que no cambia. Y entonces podrán tener la necesidad de estudiar cómo está regulado en nuestra legislación actual, cómo actúa en nuestra legislación actual esta institución, cómo funciona en la actualidad esta institución que por ahí viene de tan lejos. Esta cuestión nos proporciona una terminología que nos permite estructurar nuestro pensamiento para mejor entender el derecho. Pero todo eso que es cierto y que no puede dejar de ser atendido, sin embargo, no es la totalidad de lo que podemos decir, no es la totalidad de lo que puede servir para la materia o cuál es el objetivo final de la materia. Los tiempos cambian, la sociedad se modifica, las necesidades jurídicas pueden cambiar. Sin embargo, hay algo que permanece de manera constante. Y eso que permanece de manera constante no es otra cosa que lo que es propio y característico del hombre. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Es decir, aquello que es propio del hombre. Desde la más remota antigüedad a nuestros días, todo hombre que se precie de tal ansía su libertad, ansía la protección de esa libertad, ansía la protección de lo que es propio, de sus afectos, de su honor, de sus bienes. Es decir, esto es constante. Y esto que no cambia es algo a lo que el derecho romano dio respuesta desde antiguo. Es decir, ¿qué puede brindar el derecho romano sino una plataforma a partir de la cual nosotros podamos establecer o entender qué es lo necesario para satisfacer esas respuestas permanentes del hombre? Por eso, como este derecho romano se compadece, es compatible con estas aspiraciones del hombre, de ahí la persistencia de ese derecho romano incluso en las legislaciones actuales. Miren, la ley cambia, porque cambian las necesidades, porque cambian las visiones políticas, sociales, culturales, económicas, pero el derecho permanece, lo que es verdaderamente derecho permanece. Aún más allá de los cambios que eventualmente pueda establecer, de aquellas disposiciones que pueda un legislativo, que pueda establecer un Congreso, que pueda establecer la persona llamada a legislar. En este sentido, entonces, nosotros tenemos que entender que por encima de positivo que circunstancialmente nos regula,
está un derecho permanente que atiende a esas aspiraciones, necesidades, apetencias que tiene el hombre desde los orígenes hasta nuestros días. Por eso es que a la hora de analizar el derecho romano, una de las cosas que tenemos que analizar es para quiénes, qué características tenía el pueblo que se dio este derecho. Porque entendiendo esas características, entendiendo esos valores que regían a ese cuerpo de hombres, a esa comunidad, podemos llegar a entender cuál es el sentido del derecho para ellos y entender el derecho que se nos presenta al estudio. Es decir, para entender el derecho romano, tenemos que entender también la mentalidad, la forma de vida, el cuadro de valores que tenían los romanos que hicieron este derecho. Y no estaría del todo desencaminado unir a eso una comparación de cuáles de esas formas de vida, valores, situaciones que los romanos tenían en cuenta, subsisten todavía hoy y si esas instituciones siguen dando respuesta a esta sociedad actual. Para entender entonces esta cuestión, ustedes en el programa de la materia van a encontrar en la primera de las bolillas, van a encontrar ustedes la cuestión referida a la leyenda de Eneas. Esto parece sinceramente un cuentito, y a veces uno lo pasa un poco por encima, sin entender mucho qué tiene esto que ver con el estudio del derecho y del derecho romano. Nada mejor para saber cuál es el pensamiento, la forma de vida que tiene un pueblo de sí mismo y de sus circunstancias, que ir a aquellos autores, que ir a buscar aquellas fuentes, por decirlo así. Es decir, para explicar, si yo quiero entender el punto de vista y el pensamiento tradicional de la cultura japonesa, voy a tener que ir a buscar un autor japonés. Si quiero la de la China, tendré que ir a buscar a Confucio, a Lao Tse. Si se me ocurre ver qué pensaban los griegos, tendré que ir a buscar a Platón, a Aristóteles, a Sócrates o a los autores de los dramas y de las obras teatrales de los griegos. ¿Por qué? Y bueno, porque nada mejor que ellos para poder entender cuál es su forma de pensar y de sentir. Y por eso se incluye esta leyenda o esta cuestión de Eneas en el programa desde antiguo, desde siempre. Resulta que ustedes van a ver, cuando empiezan a estudiar la bolilla que sigue a la bolilla 1, la bolilla 2, estas 5 primeras bolillas, normalmente se habla de las bolillas de parte histórica entre los alumnos. Entonces, ahí van a ver ustedes que para el estudio de la historia del derecho romano y la historia en general, ha sido dividida en diferentes épocas, en diferentes etapas. Esto es convencional. La historia no viene dividida. Lo hacemos así para entenderla, estudiarla. Como suelo decir en alguna clase, nadie se fue una noche a dormir en la Edad Media, se despertó a la mañana y dijo, uy, entramos en la Edad Moderna. No, esto no se da así. Normalmente los cambios se producen como las olas en la playa, ¿no? Que van y vuelven, pero cada vez van estableciéndose más adentro de la playa.
¿Esto qué significa? Que ni de un día para otro cambiamos de época, ni de etapa, ni de un día para otro se producen este tipo de cuestiones en la historia. Entonces, hay diferentes criterios y conforme a esos criterios hay diferentes modos de dividir la historia. Nosotros vamos a intentar seguir la más tradicional, la que aparece en el programa. Y en tal sentido, decimos que para estudiar la historia de Roma tenemos una época arcaica de la monarquía, una época de la república, una época del imperio, y esta época del imperio dividida en alto imperio, principado, bajo imperio o dominado. Ya esto lo van a desarrollar debidamente en las comisiones. Pero ¿para qué les digo esto? Miren, cuando llegamos a la tercera etapa, a la etapa del imperio, después de haber pasado por la monarquía y por la república termina en una serie de guerras civiles, en una serie de conflictos internos de Roma. Todo ese conflicto aparece victorioso el que es el considerado el primer emperador, Augusto. Augusto, que en realidad no se llamaba Augusto, se llamaba Cayo Julio César Octaviano. Augusto era un título que significa algo así como el bendecido, el ungido por los dioses. Fíjense, cuando nosotros hablamos hoy día de un augurio, estamos haciendo referencia justamente a eso. Los italianos, cuando dicen feliz cumpleaños, dicen tanti auguri, tanta felicidad, es decir, el bendito, el bendecido. Eso es lo que quería decir Augusto. Sin embargo, para que no se confunda con su tío abuelo, Cayo Julio César, decimos directamente, no decimos el nombre que había adoptado Cayo Julio César, que originariamente se había llamado Octavio y por eso se agregaba Octaviano, y directamente vamos al título de Augusto. Está esto aclarado. Es decir, si hay algún Augusto en el curso, sepa que no tiene nombre, tiene título. Bien. Ahora, este emperador, en realidad debiéramos decir príncipe. Príncipe significa el primero, el princeps. El primero entre quienes, entre los iguales, entre los senadores, por ejemplo. Y eso es lo que significaba. El nombre de imperator estaba más bien reservado para los militares. Sin embargo, como esta es la época del imperio, decimos Augusto es el primer emperador. En realidad, esta es la época del principado, como dijimos, la primera parte del imperio es el principado, porque hay un princeps, un príncipe. Bien, ¿cuál es el problema de Augusto? El problema de Augusto es restaurar la grandeza de Roma. Y entonces, recuperar los valores de Roma. Porque después de las guerras civiles, Roma se encontraba en una situación, diríamos, casi terminal. Había financieramente un estado lamentable, económicamente malo. El imperio, lo que va a ser el imperio, estaba muy fraccionado y dividido. Y entonces Augusto dice que él viene a restaurar la república. Ustedes van a ver esto que se habla de diarquía, gobierno del príncipe y del senado, ya les van a explicar todo eso. Pero él dice que viene a restaurar la república, para lo cual entiende que debe comunicar ciertas ideas, lo que hoy llamaríamos idea fuerza, que debe transmitirla a los romanos para que estos entiendan así, qué es lo que él quiere lograr y qué es lo que quiere hacer. En ese sentido, Augusto tiene que recurrir ¿a quién? A los poetas.
no teníamos ni los noticieros televisiosos, ni los periódicos, ni la radio, ni las redes sociales. La forma de comunicar las cosas en esa época, en la antigüedad en general, era justamente recurrir a los poetas. Y el problema es que Augusto no tenía fondos para afrontar esta situación, pero sí tenía sponsor, diríamos hoy, ¿eh? Sí tenía quien lo bancara, realizar aquello que él quería realizar. Y este era un amigo muy rico, un tal Mecenas, que tenía, digamos así, una debilidad por aquellos que eran los artistas, los pensadores. Por lo cual él mantenía con su patrimonio a una serie de poetas, pintores, escultores, en fin, artistas en general. Y entonces Augusto recurre a él y le pide que le consiga un poeta que sea capaz de exaltar los valores de la vida del agricultor. Los romanos tradicionalmente habían sido agricultores, de la vida de la agricultura, y que también otro poema se haga dirigido a exaltar los valores de Roma, el sentido del destino de Roma, para, diríamos hoy, levantar la autoestima. Bien. Justamente entre aquellos poetas que eran sostenidos económicamente por Mecenas, estaba nada menos que el que ha sido considerado el más grande poeta latino, Virgilio. Y es justamente a Virgilio al que por el encargo de Augusto, Mecenas le va a encomendar que realice una obra, unos poemas destinados a, por un lado, exaltar la vida del agricultor, los valores de la agricultura, y por el otro lado, a recordar a los romanos su destino en el mundo, que era entendido como un destino de grandeza, como un destino trascendente en el mundo que le tocaba vivir. Van a surgir así, por un lado, las geórgicas y las bucólicas. Decimos poemas, no creamos que es una poesía, son libros, escritos en verso porque era la forma de recordar las cosas, o en prosa, como es el caso que vamos a ver. Bien, él va a hacer estas dos obras, las geórgicas, destinadas a exaltar los valores de la vida del campo, de la vida del agricultor, los valores de la agricultura, y por el otro lado, la Eneida. La Eneida destinada a ser un canto a la grandeza y el destino de Roma. Y también a la propaganda de Augusto, digámoslo. ¿Qué es lo que puede llamarnos la atención de la Eneida? En primer lugar, la Eneida narra la historia, las vicisitudes de Eneas. Pero Eneas es un héroe trojano. En principio no es un romano, es de Troya. Es decir, qué paradójico parece que Virgilio adopte para hablar y exaltar la grandeza de Roma a alguien que en el origen es un príncipe troyano. Justamente, lo que va a hacer Virgilio es un poco como retomar lo que había surgido en el último canto, en el final de la Ilíada.
La Ilíada es justamente el poema de Homero, del gran Aedo griego, poeta griego, que había contado en la Ilíada la historia de Ilión, es decir, de Troya. La historia de aquel largo conflicto que se genera a raíz de aquel episodio de un príncipe troyano llamado Paris, que estando en la zona de lo que hoy llamaríamos Grecia, se enamora de una mujer casada con un jefe griego, Menelao, y se lleva a esta mujer, Helena, a Troya, la famosa Helena de Troya. Según lo plantea Menelao al resto de los jefes aqueos, es decir, de los antiguos pueblos griegos, su mujer ha sido raptada por el príncipe y ha sido llevada a Troya. No se sabe si Helena se fue porque la raptaron o se fue de buen grado porque estaba cansada de Menelao, pero lo cierto del caso es que son para ir a recuperar a Helena. Bueno, viene toda la guerra de Troya, ustedes ya la conocen, seguramente verán, tendrán la versión hollywoodense cinematográfica con el Brad Pitt y toda esa gente, pero no es exactamente así, pero la idea general la tienen. Bien, ¿cómo termina la historia? Termina con la caída de Troya. Los griegos, Timania del caballo de Troya, etcétera, ingresan a la ciudad y en la ciudad se combaten las calles, se incendia la ciudad y en ese momento a uno de los príncipes griegos llamado Eneas se le aparece en sueños, miren qué momento para dormir, ¿no? Le están quemando la ciudad, se está peleando en la calle, pero el tipo duerme, se le aparece su hermano Héctor, que había sido el paladín y que había muerto en una lucha singular, que prácticamente dio la suerte de Troya, se le aparece en sueños y le dice, Troya está perdida, toma a nuestro padre, toma a nuestros dioses y vete a fundar una nueva ciudad. Ahí terminaría. Y esto merece una explicación para entender un poco esta mentalidad que estamos desarrollando. Fíjense ustedes. Toma a nuestro padre, toma a nuestros dioses y vete a fundar una nueva ciudad. Esto parece una cuestión no demasiado importante, sin embargo no es una cuestión menor. Porque hace a la mentalidad y la idiosincrasia del hombre antiguo. El hombre antiguo entendía que cada ciudad tenía sus dioses. Y había entre la ciudad y los dioses una especie de recíproca necesidad. Mientras que los dioses le daban protección y ayuda, por un lado, por el otro lado, los hombres le rendían culto, le hacían ofrendas, es decir, respondían. De ahí que cuando una ciudad era vencida, también eran vencidos sus dioses. Y los hombres de ese pueblo vencido, es como que habían defraudado a sus dioses porque no habían podido mantener esa ciudad respondiendo a esos dioses. De ahí que el mandato de Héctor a Eneas sea que vaya a fundar una nueva ciudad para asiento de los dioses, para mantener ese compromiso que habían tenido con los dioses de la ciudad
que al caer la ciudad también habían sido vencidos junto con sus habitantes. Pero por otro lado, se dice, y toma nuestro padre, es decir, nuestra estirpe. Y esto en Roma es sumamente importante, lo de la estirpe. El mantenimiento de la familia como algo permanente y no transitorio, algo que está más allá de quienes conforman la familia en un momento determinado, sino que tiene sus raíces en los antepasados y el futuro en los descendientes. Es una idea que está en la antigüedad. Entonces, lo que estaría diciendo Héctor a Eneas, hay que fundar una nueva ciudad para que nuestra estirpe permanezca y para que nuestros dioses reciban aquello que merecen, reciban el culto, la dedicación, la plegaria que merecen. Es en esta instancia con la que diríamos básicamente termina la Ilíada, que va a retomar la idea Virgilio. Y a partir de ahí va a empezar a contar la historia de este héroe troyano, Eneas, que huye de la Troya incendiada con su padre y con sus dioses, inicia un largo recorrido que lo va a llevar por diferentes lugares a la búsqueda del lugar donde establecer la nueva Troya, la nueva ciudad. Ustedes tienen que entender, para entender estas cosas, que estos que transmiten son poetas y que transmiten, por tanto, a través de figuras, a través de imágenes que tienen un significado que a veces se nos puede escapar. Esto es importante para entender lo que vamos a explicar después. Es decir, lo que nosotros tenemos, en este caso, que tener en cuenta es que aquí, en cada uno de los episodios que nos van a ir relatando, en este caso Virgilio, hay un significado. Miren, si uno de nosotros se pusiera romántico y le dijera a su mujer, a su novia, te regalo la luna y las estrellas, no le van a pedir que la traiga envuelta en papel celofán, ¿verdad? Es decir, se entiende que no está ofreciendo algo material, tiene un significado. Bueno, esto es lo que hacían también los poetas. Lo importante es que aquellos que eran los destinatarios de estas obras lo entendían así y eran capaces de entender esta situación. Como le entendían los medievales con los trovadores que iban y cantaban las diferentes gestas a través de un poema, que no siempre era un relato de hechos concretos, sino que a través de un relato de hechos se mostraba aquello, se daba a conocer aquello que se debía interpretar. ¿Está entendido esto? A ver, ¿hay alguien que tenga alguna duda concreta que quiera hacer respecto de esto? Porque yo había propuesto que íbamos a hacer una clase desde las 11:30 hasta las 12 y pico. Pero tengo, por lo poco que les veo la cara, veo algunas caras de cansancio, de aburrimiento también. Entonces, por eso les hago ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Quieren que continuemos enseguida? ¿Quieren que hagamos un pequeño alto? ¿Cómo les parezca? A ver, Liz, Lorena. Haroldo, sí, la mayoría está planteando que continúes, que va bien, que se entiende, que está perfecto. Bueno, bárbaro, Liz, gracias. Bien.
Sigamos con este muchachito Eneas. La cuestión es que entonces la Eneida viene o comienza relatando las penurias y vicisitudes de Eneas a través del mundo antiguo. En ese recorrido, en un momento determinado Eneas va a llegar a una ciudad en la costa africana que se llamaba Cartago. Roma y Cartago van a tener a través del tiempo una serie de conflictos y guerras. Finalmente van a tener el fin con un general romano, Escipión el africano, que destruye la ciudad. Pero hasta ese momento va a haber una serie de guerras. Dicen algunos que la enemistad entre Roma y Cartago viene de tan antiguo como esto que se contaba en la leyenda. ¿Y qué se contaba en la leyenda? Que Eneas llega a Cartago y se encuentra con que en Cartago hay una reina que es a la vez diosa, que tiene con Eneas romance. Esta mujer se llamaba Dido. Y bueno, tienen allí una affair, diríamos ahora, ¿no? Tienen sus cosas. Hasta que en un momento Eneas le hace saber que tiene que partir. La tiene que abandonar a Dido. Porque le dice, yo tengo una obligación, mi obligación es con los dioses, yo tengo que ir a fundar una nueva ciudad, los dioses y mis ancestros me lo reclaman. Flor de excusa encontró, ¿no? Eneas para dejarla aplastada a la pobre Dido. Bien, lo cierto, se toma un barco y empieza a recorrer, parte recorriendo el Mediterráneo. Por supuesto que a Dido, mujer despechada, no le gusta para nada la decisión que ha tomado Eneas. Con lo cual, Dido va a tomar contacto con los dioses del mar. Es gracioso porque no sé si le habrá mandado un mail, un mensajito, no sé cómo hizo Dido, pero los dioses del mar, gran tormenta, el barco de Eneas zozobra, se hunde, y Eneas, aferrado a unas tablas, flota, llevando a sus dioses y a sus ancestros, consigue llegar a una playa. Es la playa del Lacio. Imaginen ustedes, el Lacio. Los que son afectos al fútbol saben dónde está el Lazio, porque saben dónde está el club. ¿Dónde está la Lazio? La Lazio es uno de los clubes de Roma, es decir, es la zona donde juega está Roma. Entonces, allí, en ese lugar, es donde Eneas va a terminar llegando y se va a encontrar con que hay allí un rey, el rey latino, el rey del Latium, el latino, y este rey lo va a proteger a Eneas, y se va a unir a la hija de él, y va a tener con esta mujer descendencia. Un descendiente de Eneas va a fundar una ciudad que se llamaba Alba Longa. Alba Longa era una ciudad que tenía trascendencia en la antigüedad porque era un centro, hoy diríamos un centro religioso, un lugar donde se iban a hacer ofrendas a los dioses. En Alba Longa
se van a suceder una serie de jefes, hasta que en un momento determinado, pasada cierto número de generaciones, van a aparecer dos hermanos, siendo reyes de Albalonga. Los reyes van a ser Númitor y Amulio. Hermanos gemelos, al parecer, que compiten, tienen una contienda para mantenerse en el poder, hasta que Amulio vence y destierra a Númitor, y a la hija de Númitor, una mujer llamada Rea Silvia, hija, repito, de Númitor, introduce, la coloca en la condición de sacerdotisa de Vesta, de Vestal. Las vestales eran unas sacerdotisas que debían permanecer vírgenes. Y el castigo, si así no lo hacían, era ser enterradas vivas. ¿Qué es lo que perseguía a Mulio al tomar esta determinación con su sobrina? Que Númitor no tuviera una descendencia que en el futuro pudiera aparecer a disputarle o a sus propios descendientes. Y cuenta Eneas que esta mujer, Rea Silvia, parece que en un día de calor salió a tomar fresco cerca de un arroyo, de una derivación del río que había, y a la sombra de los árboles se quedó dormida. Y que parece que también por el calor andaba dando vueltas, revoloteando por la zona el dios Marte, y que la vio allí acostada y dormida a Rea Silvia. Y parece que la miró bien, porque a los 9 meses Rea Silvia va a tener mellizos. Rómulo y Remo. Estos mellizos, hijos de Marte y Rea Silvia, por orden del tío Amulio, van a ser condenados a ser tirados al río para que se ahogaran, porque eran justamente los descendientes de Númitor que él no quería tener cerca. El encargado de deshacerse de los mellizos, en lugar de tirarlos al río, los dejó a la vera del río para que cuando el río creciera, murieran ahogados. Era un hombre bueno, no los ahogó, sino que los dejó para que se ahogaran. La leyenda dice que por el lugar pasó una loba que oyó llorar a los mellizos, los protegió, los cobijó, hasta que pasó por la zona un pastor que se llamaba Faustulo, y este pastor tomó a los mellizos, los llevó a su casa y los crió como si fueran hijos suyos. Hay otras versiones de la historia, no tan, digamos, romántica o idílica como esta, pero bueno, eso lo dejamos al margen. Tengamos en cuenta lo que decíamos hoy. Esta forma de contar las cosas no significa que ni nosotros ni los romanos tengamos que tomarlo como si fuera la narración de un hecho histórico. Estas cosas tenían para los romanos una cierta significación, que ahora vamos a analizar. Los mellizos crecen,
creyéndose hijos de Faustulo y su mujer. En un momento determinado, eran pastores, en un momento determinado se produce un conflicto entre pastores, entre los pastores del grupo al que pertenecía Faustulo y otro grupo. Y allí en el conflicto, uno de los mellizos está por matar, por sacrificar, por lesionar a uno de los oponentes y alguien le dice, no, no lo podés hacer, este es tu abuelo. Entonces, ¿cómo mi abuelo? Entonces ahí viene el relato de quiénes eran y que este hombre al que ellos estaban por lesionar o matar no era otro que aquel Númitor que había sido echado de Alba Longa y que era su abuelo. Enterados de esto, Rómulo y Remo luchan y vencen a Amulio y reponen o en el lugar del rey a su abuelo Númitor. En premio a eso, Númitor va a otorgar a Rómulo y Remo la facultad, el poder de crear una ciudad en una zona que era la zona de las 7 colinas. La zona de las 7 colinas es la zona de Roma. Entonces, le está dando el poder de crear una ciudad Rómulo y Remo entonces, junto con aquellos que habían sido sus seguidores, van a ir a fundar esta ciudad. Miren, antes de continuar con el tema de la fundación de la ciudad, acá hay que entender otra cuestión. Ciudades suelen crecer como consecuencia de una circunstancia fortuita. En nuestro país, por ejemplo, era frecuente que apareciera una estación de trenes y alrededor de la estación de trenes se terminara construyendo un almacén de ramos generales y que después se establecieran algunos pobladores y que luego apareciera en la zona una escuela, una iglesia, y así se iban armando los pueblos. Es decir, hay una creación casi diríamos natural, por decirlo de alguna manera, de los pueblos y ciudades. En la antigüedad, más bien, había como una fundación de la ciudad. Y cada ciudad debía tener un fundador, porque ese fundador operaba como una suerte de intermediario entre aquellos que eran o iban a ser los dioses protectores de la ciudad y la ciudad misma. Es decir, el fundador se erigía no solo el fundador y jefe de la ciudad, sino que también, y a la vez, al establecer la ciudad, estaba, diríamos, como tomando posesión a nombre de los dioses de ese territorio. Esto no era solamente para aquellos que iban a integrar la ciudad fundada. Esto también era un mensaje para los vecinos, para el resto. Miren, antes, para las fechas cercanas al descubrimiento de América, a la fundación de ciudades importantes, solía aparecer en las revistas, sobre todo en las revistas infantiles dedicadas a los alumnos, una imagen donde aparecía un conquistador español con la espada señalando un poste, en el poste clavada una proclama, un cura metiendo una cruz por el costado,
algún hito rodillado alrededor. ¿Qué era esto? Esto era lo que hacía el adelantado. Aquel que al llegar, lo que iba a hacer era poner de manifiesto y afirmar que tomaba posesión de ese territorio a nombre del rey de España, etcétera, etcétera. ¿Esto era para los indios que habitaban el lugar? No, esto era para los portugueses que venían haciendo lo mismo, no con los adelantados, sino con lo que llamaban los bandeirantes, tomaba posesión del territorio. Es decir, al tomar posesión, al hacer una fundación, se estaba firmando un derecho, se estaba consolidando una situación de hecho también jurídicamente. Por eso, fundar una ciudad no era simplemente construir un grupo de casas y trazar un grupo de calles. Tenía un significado desde un punto de vista que era un significado religioso, y por otro lado, un significado jurídico como quien afirma el derecho a estar en un determinado lugar porque así lo han dispuesto los que lo deben disponer y los dioses. O por lo menos los dioses lo han aceptado de esa manera. Vuelvo a repetir, esto para tener en cuenta, la fundación de ciudades no era una simple cuestión de poner casas. Esta es la versión, diríamos, romántica, la visión ideologizada de la fundación de la ciudad. Hay quien dice que Rómulo, Remo y sus compañeros eran un grupo de fascinerosos que habían sido expulsados de sus ciudades y que se establecieron allí en la zona de las 7 colinas porque este era el lugar a través del cual se generaba o por el cual pasaba el tráfico entre las ciudades etruscas del norte y las colonias griegas del sur de Italia. Entonces era un lugar donde estos se establecían y a las caravanas que por allí pasaban, las paraban y les decían, esta zona es peligrosa, si ustedes nos pagan la seguridad, entre comillas, nosotros los acompañamos y les aseguramos el tránsito seguro por esta zona. Si no, no nos hacemos responsables. Es decir, si ustedes no aceptan pagarnos, nosotros mismos nos vamos a ocupar de que la situación no sea esa. A ver, una forma antigua de cobrar peaje, digamos, ¿no? ¿Quieren pasar por acá? Sin problema, paguen. Esta es otra de las versiones. Y habría otras más para relatar. Pero nosotros vamos a aquella que los romanos gustaban contar y aquella que los romanos entendían en cuanto a su significado. Es la que surge de la Eneida de Virgilio. No es esta la única fuente de esta versión, pero sí es la más significativa y la más clara al respecto. Bien, la fundación de la ciudad. Como decíamos recién, para que haya una fundación hace falta un fundador. Y hace falta ese intermediario entre la realidad material de la ciudad y lo espiritual de la ciudad. Y aquí nos encontramos con que hay dos posibles candidatos a fundar, Rómulo y Remo. Ambos han sido propuestos y designados para la fundación. Entonces, se plantea el problema de la elección del fundador. ¿Quién va a fundar Roma? ¿Cuál de los dos? Y acá van a decidir hacerlo a través de una ordalía.
Ustedes no saben lo que es una ordalía. Una ordalía es someter a la decisión de los dioses un pleito. Es decir, esta es la cuestión, la sometemos a la decisión de los dioses a través de varias formas. Ustedes habrán escuchado decir alguna vez poner las manos en el fuego por algo, por alguien. Esto viene de una práctica por la cual se decía, bueno, si el testigo es veraz, que ponga las manos en el fuego. Y tenía que poner la mano dentro del fuego, justamente. Porque la idea es que si decía la verdad, los dioses lo iban a proteger y no se iba a quemar. En cambio, si no decía la verdad, se iba a quemar. Y así que el hombre debía meter la mano en el brasero. Y aunque hubiera olor a churrasco, si había dicho la verdad no se quemaba. Esto es una ordalía. ¿Alguna vez ustedes habrán visto una película de caballeros en las cuales los caballeros peleaban en una lisa, en la cual defendían los intereses de diferentes grupos o de diferentes personas? Aquellos caballeros que peleaban con el caballo y la lanza, y que cuando se rompía la lanza peleaban con la espada y terminaban revolcados por el piso. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban peleando en la defensa de un interés, en la defensa de una posición, en la inteligencia de que los dioses iban a armar, no iban a proteger a aquel caballero que defendía la justa. Y entonces los caballeros solían pasar la noche anterior en vela, velando las armas, decían, en la capilla. En capilla, como los alumnos cuando tienen que rendir examen, previo a la lucha. ¿Por qué? Y porque debían rezar a los dioses para que, si defendían la causa justa, su condición personal de injusticia no fuera a ser obstáculo para que el resultado de la lisa, el resultado de la lucha, fuera el que beneficiaba a aquel que defendía la causa justa. Es decir, una ordalía. Vuelvo a repetir. Ordalía es entonces el someter a la voluntad de los dioses la decisión de un pleito. En el caso de Rómulo y Remo, lo que va a hacer es someter a la voluntad de los dioses cuál es el elegido. ¿Y de qué manera? ¿Qué tipo de ordalía? Aquí la ordalía va a ser el vuelo de los pájaros. Aquel de los dos que en la mañana se levantado y subido a la cima de un monte, viera volar sobre su cabeza una mayor cantidad de pájaros, era el elegido. Bueno, ahí las fuentes difieren. Si eran palomas, si eran tórtolas, si eran águilas, si eran buitres los que volaron por arriba de la cabeza de los contendientes. Si Rómulo vio 5 y Remo vio 3, si Rómulo vio 7 y Remo vio 5, si 9 y 7, no se sabe bien. Parece que ganó por 2 pájaros Rómulo a Remo, y por lo tanto entonces fue el elegido de los dioses para fundar. La fundación de la ciudad es un acto, como decíamos, que tiene un religioso, porque tiene un contenido que se refiere a los dioses. Pero, como ya son 12:30, creo que dejamos para dentro de 2 lunes la continuación del relato de la fundación de la ciudad y sobre todo
del significado, del sentido que tiene, de lo que se oculta detrás del relato de la fundación de Roma, de la Eneida y del destino de Roma, según lo que habían manifestado. Bueno, dentro de 2 lunes entonces nos volveremos a encontrar. No sé si volverá a ser por Webex, porque no sé cómo viene la facultad, porque la facultad nos ha informado a los docentes que ha contratado un servicio de Zoom, y entonces veremos, en ese momento les avisaremos a través de las comisiones cuál es la forma en que tomaremos contacto. Les pido que las dudas que tengan, las sugerencias que tengan de las clases, las comuniquen a través de los docentes en las comisiones para que las transmitan. Y por otro lado, les recomiendo que, en la medida de sus posibilidades, accedan a las clases que ya están grabadas, como para tener un panorama más amplio de las cuestiones que vamos viendo. Así que bueno, que lo pasen bien, buena semana y nos estamos viendo. Hasta pronto. Chicos, ¿se escucha? Antes de desconectarse, una duda, ya que los quiero matricular tanto en las comisiones como en la clase del titular, para que figuren en la clase del titular, que en las comisiones. ¿Estamos? ¿Se escuchó, Liz? Sí, Lore. Bueno, listo, entonces. Nos vamos yendo. Nos vemos en las comisiones. Cuando... Chao.